Hoy voy a hablar de Benito Jerónimo Feijoo. Benito Jerónimo Feijoo nació en Casemiro en 1676 y murió en Oviedo en 1764. Erudito español, fue uno de los espíritus más universales de su tiempo, exponente del racionalismo ilustrado. Ingresó en la orden benedictina en San Julián de Samos en 1688 y se doctoró en el convento de San Vicente de Oviedo, del que fue abad de 1721 hasta 1729. Fue maestre general de su orden y Fernando VI le nombró miembro del Consejo de Castilla. A partir de 1726 inició la publicación de sus dos grandes obras enciclopédicas, Teatro Crítico Universal y Cartas Eruditas y Curiosas. Sus escritos, que tratan de los temas más dispares y recogen y comentan toda novedad científica y técnica, motivaron críticas y defensas que conmovieron el mundo cultural español. El propio autor escribió dos autodefensas, tras lo cual el rey prohibió en una pragmática que sus obras fuesen impugnadas. Llegó a ser conocido en toda Europa. Literariamente fue un defensor del teatro clásico español contra el neoclasicismo y un teórico del prerromanticismo. El espíritu crítico y racionalista de Fray Benito Jerónimo Feijoo abrió las puertas al pensamiento ilustrado en España. Perteneciente a una familia noble gallega, estudió en Salamanca y en 1688 ingresó en el convento benedicto de San Julián de Samos. Desde los 30 años residió en Oviedo, en cuya universidad ejerció como catedrático de teología. Escribió toda su obra en su celda del monasterio de San Vicente de Oviedo, del que fue abad, y mantuvo una copiosa correspondencia con las figuras más destacadas de la cultura europea y española de su tiempo. Tras aparecer en su primer ensayo titulado Aprobación apologética del escepticismo médico, Felipe V le ofreció un obispado en América, que Feijoo rechazó. Poco después se inició la publicación de los 9 volúmenes de su Teatro Crítico Universal y posteriormente de los 5 libros de Cartas Eruditas y Curiosas. En estas obras se concentra el grueso de su vasta producción, constituido por una larga serie de disertaciones sobre las más diversas materias: medicina, matemáticas, física, astronomía, geografía, historia, filosofía, teología, moral, literatura y lingüística. Fruto de una insaciable curiosidad enciclopédica, los ensayos del padre Feijoo están inspirados por un agudo sentido crítico y tratan de desterrar las ideas erróneas y supersticiosas en la línea del pensamiento ilustrado. Guiado exclusivamente por la razón y la experiencia, Benito Jerónimo Feijoo critica la credulidad del vulgo y el clero y el espíritu rutinario de los hombres de ciencia. Asimismo, recomienda la lectura de libros extranjeros para combatir el retraso intelectual de España, consecuencia de su aislamiento político y de la afición de los pseudo-sabios por las estériles discusiones abstractas. Además de impugnar los valores tradicionales, se rebela contra los dogmas científicos y el principio de autoridad basado en los textos antiguos, que en ocasiones impide la observación personal y la libertad de juicio. El principal valor de Feijoo no consiste en haber creado un sistema filosófico, sino en su capacidad para transmitir nuevas ideas empleando un lenguaje sencillo y coloquial, acorde con su intención divulgadora, carente de artificios retóricos y opuesto a la prosa barroquizante vigente hasta entonces. Considerado el primer ensayista hispánico contemporáneo, su obra fue ampliamente difundida y suscitó vivas controversias en las que participaron numerosos científicos y hombres de letras. Entre sus detractores, los de mayor renombre fueron Fray Jacinto Segura y Diego de Tormes y Villarroel. La campaña contra el benedictino fue la virulenta que Fernando VI
llegó a prohibir en 1750 que se impugnaran sus doctrinas. Si bien no fue un pensador profundo ni un investigador en sentido riguroso, su tarea vulgarizadora contribuyó notablemente a elevar el nivel cultural de la época. Algunas de sus obras son Teatro Crítico Universal, Cartas Eruditas y Curiosas, Padre Feijoo, Defensa de las Mujeres, Reflexiones sobre la historia del Teatro Crítico Universal Benito Jerónimo Feijoo. Ahora voy a hablar de las siguientes obras. Las Cartas Eruditas y Curiosas, publicadas entre 1742 y 1760, en 5 volúmenes. Las Cartas Eruditas y Curiosas reúnen una serie de artículos extensos, en total 162 disertaciones, en los que el autor, como si se tratara de una revista enciclopédica, expone con lenguaje sencillo el resultado de sus estudios, de sus observaciones empíricas y de su intuición sobre las materias más dispares: física, matemáticas, historia natural, medicina, astronomía, geografía, filosofía, economía, derecho político, literatura y filología. Abundan además las cartas que se ocupan de las supersticiones, en las que Feijoo se muestra el gran develador del mito y de las creencias irracionales del barroco. Las características principales de las Cartas Eruditas y Curiosas radican, pues, en sus tendencias críticas y en la afición del autor al método experimental y a las ciencias naturales, ciencias útiles en contraste con las inútiles o ciencias del espíritu. Son notorios asimismo el constante deseo de reforma y de mejora de los estudios y el ánimo siempre abierto a los adelantos extranjeros, y también los frecuentes descuidos en el lenguaje, en el que abundan muchos los galicismos. En el tomo primero se reúnen 45 cartas, alusivas a las más diversas cuestiones, desde la física a la medicina, las supersticiones, la música, la curación de los lamparones, los milagros y las virtudes del chocolate y del tabaco. La misma heterogénea variedad se halla en los siguientes volúmenes. El segundo consta de 29 cartas y las 32 del tomo tercero tienen como tema desde la falibilidad de los adagios hasta la destreza en el juego de naipes, pasando por los remedios para el exterminio de los ladrones o el examen del sistema de Copérnico. Establece también un interesante paralelismo entre dos reyes contemporáneos suyos, Luis XIV de Francia y Pedro I el Grande de Rusia. El tomo cuarto consta de 26 cartas que versan, por poner algunos ejemplos, sobre el uso de los purgantes, el proceso de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII de Inglaterra, la francmasonería y el sistema de Newton. Los 30 artículos agrupados en el tomo quinto y último se refieren a la devoción a la Virgen María, a los sermones en las misiones, a la medicina entre los chinos, a los terremotos, a los sacrificios humanos practicados por los incas y a la conveniencia de abandonar el estudio de las lenguas clásicas en beneficio de las modernas, en particular la francesa. En general, Feijoo insiste en la necesidad de difundir los conocimientos de la física y la enseñanza de la medicina, y no desaprovecha ninguna ocasión para reaccionar contra la excesiva credulidad de las gentes por lo que se refiere a duendes, hechiceros, fábulas mágicas, sahoires y a toda clase de ceremoniales como los ritos supersticiosos del Toro de San Marcos. A través de un tipo de literatura característico de la Ilustración como es el epistolar, las Cartas Eruditas y Curiosas inventan un modo más moderno y convencional de implicar al lector en una curiosa indagación. El Teatro Crítico Universal es una vasta colección de ensayos de carácter enciclopédico, publicado entre 1726 y 1740, en 9 volúmenes. El Teatro Crítico Universal está formado por 118 ensayos que, junto a los 162 de la
de las cartas eruditas y curiosas se yergen como un enorme monumento del espíritu crítico en medio del desierto intelectual que en el siglo XVIII se extendía por toda España. Los ensayos del teatro, o discursos, como los llama el autor, se ocupan de las más variadas disciplinas: física y matemática, ciencia natural y medicina, astronomía y geografía, filosofía, economía y derecho, literatura y filología. Con espíritu verdaderamente crítico, Benito Jerónimo Feijoo expone en estos ensayos, que a menudo tienen la amplitud de un tratado, los resultados de sus investigaciones en los diversos asuntos. Su enciclopedismo, basado en una erudición vasta y al día, tiene una amplitud extraordinariamente varia, iluminada por un pensamiento que juzga, precisa y corrige, y combate prejuicios, supersticiones y viejas costumbres. En la investigación científica, Feijoo se inclina hacia el método experimental. En la crítica hagiográfica, siguiendo el ejemplo de los volandistas, exige el examen de las fuentes históricas y la búsqueda del documento. En la estética, rehuyendo toda forma racional, busca el no sé qué del sentimiento y se apoya en el gusto, por lo que Menéndez Pelayo definió este último ensayo como un verdadero manifiesto romántico. En política, rehuyendo el cerrado nacionalismo y sin negar a la patria, exalta en cada nación lo que ésta tiene de verdaderamente humano. Entre los artículos sobre las ciencias naturales pueden justamente recordarse paradojas físicas, paradojas matemáticas, intransmutabilidad de los elementos, maravillas de la naturaleza y de lo que sobra y falta en la física y en la enseñanza de la medicina. Entre los de filosofía sobresalen mapa intelectual y cotejo de las naciones, escepticismo filosófico, mérito y fortuna de Aristóteles, argumentos de autoridad y defensa de las mujeres, entre otros. Pero los ensayos más celebrados son los que se ocupan de literatura y filología, como Paralelo de las lenguas castellana y francesa, Razón del gusto, El no sé qué, Música de los templos y Reflexiones sobre la historia. Notables son también los textos sobre las supersticiones de los doctos y del vulgo, entre los cuales cabe destacar astrología judiciaria, artes divinatorias, milagros supuestos, transformaciones mágicas, duendes y espíritus familiares o piedra filosofal. El padre Feijoo fue comparado con Voltaire por sus propios admiradores y se le ha llamado el Voltaire español. Pero dejando aparte el escepticismo, que en Voltaire es radical y metódico, mientras que en Feijoo es discreto y nunca toca el dogma, el epíteto contiene una intuición feliz en cuanto afirma un secreto parentesco entre ambos autores, tan diferentes de categoría y de presupuestos ideológicos. Común a los dos escritores es la aspiración a un enciclopedismo destinado a ampliar y profundizar los esquemas de la vieja erudición en que se había fosilizado el saber humanista del Renacimiento, y común, aunque sea con las diferencias que naturalmente hay que establecer entre el teísmo del uno y el catolicismo del otro, es el espíritu de revisión general. Feijoo es un escritor brillante, claro, sencillo, incisivo y nervioso, que no tiene escrúpulos en sacrificar la demasiado pesada y recargada prosa científica castellana, acercándola a la claridad cartesiana de la prensa francesa. Por último, voy a leer la carta séptima de su obra Cartas eruditas y curiosas, sobre un fósforo raro. Muy señor mío, el fenómeno, que vuestra merced me refiere a haberse visto en la casa del señor Marqués de N. Esto es, haberse hallado de noche luminoso un pedazo de carnero guardado en una alacena, es bastantemente raro, pero no tanto que no tenga yo noticia de tal cual ejemplar dentro de la misma especie. A la verdad son tantos
los fósforos naturales, que aun cuando se descubre alguna nueva especie, no debe causar una gran admiración, siendo tan posible que en algunos cuerpos en quienes no se pensaba que pudiesen tener la calidad de fósforos, tal vez por accidente concurra aquella combinación de principios que es menester para hacerlo. Pongamos que, como comúnmente se filosofa, de las partes sulfúreas y salinas que hay en los cuerpos lucíferos resulta la iluminación. No hay cuerpo alguno animal en cuya composición no entren el azufre y la sal, pero en menester sin duda una determinada combinación de estos son principios para la producción de aquel efecto. Esta combinación es constante y natural en todas aquellas especies de cuerpos cuyos individuos todos uniformemente son lucíferos, como los gusanos, que llamamos lucernas, lucerniagos o luciérnagas, las moscas llamadas lampirides, que hay en Italia y otros países, sobre todo los cucuyos de la América, muchísimos pescados. Y en orden a los pescados debo advertir que aunque en muchos autores se lee que en las escamas se deposita la luz, pero en la carne solo cuando está podrida o muy cerca de la putrefacción. La experiencia ha manifestado que aun la carne sana es fósforo muchas veces. Pero hay también, tal vez por accidente, la misma combinación de principios en cuerpos que por su nativa composición no la tienen, o ya porque en uno u otro individuo, en tales o tales circunstancias, resulta tal disposición interna que de ella se origina la combinación dicha, como se lee en algunos hombres que a tiempos arrojaban una especie de llamas inocentes, y de los cadáveres de que habla el doctor Martínez, que abierto un agujero en el estómago y aplicando a él una vela se encendía, o ya porque la acción de algún agente extrínseco induce en otros cuerpos esa disposición, como muchas piedras preciosas que, calentándolas al fuego y algunas solo con entregarlas fuertemente, se hacen fósforos por un breve rato. Lo mismo digo de la piedra de azúcar, quebrándola con alguna violencia en la obscuridad, de los pelos de los gatos estregados con fuerza. De uno de los dos modos dichos se produjo sin duda el fósforo en cuestión, sin que se pueda decir de cuál de los dos determinadamente, pues aunque no se descubra agente extrínseco alguno inductivo de la disposición necesaria en el carnero, no por eso se puede asegurar que no le hubo. Tiene la naturaleza muchos agentes, que no son ocultísimos, en los hábitos de los cuerpos vecinos y en la inmensa variedad de los corpúsculos que vuelan por la atmósfera hay innumerables totalmente imperceptibles al sentido. Por otra parte, puestas algunas determinadas circunstancias de que no podemos dar razón, la cualidad lucífera se comunica con una facilidad extraña. Arriba he dicho que el fenómeno que se vio en la casa del señor Marqués no es tan raro, que no tenga tal cual ejemplar dentro de la misma especie. Dos he encontrado insignes en el cuarto tomo de las recreaciones matemáticas y físicas, libro primero, capítulo 12, de que se citan como testigos dos hombres bien famosos en la República Literaria, Jerónimo Fabricio de Aquapendente, en el Tratado de Ocul, Visus Organ, capítulo 4, y Mr. Lemery en su curso químico. El testimonio de Aquapendente es como se sigue. El año de 1592, en el tiempo de Pascua, 3 jóvenes nobles compraron un cordero, del que comieron una parte el día de Pascua y colgaron el resto arrimado a una pared. Llegando la noche, percibieron que algunas porciones de la carne del cordero lucían en las tinieblas. Enviáronme este resto del cordero y haciéndole puesto en un lugar muy obscuro, observamos que la carne
y aún la grasa brillaban como una luz argentica, y que aún un cabrito que tocó a la carne del cordero lucía del mismo modo en la obscuridad. No paró aquí la maravilla. Los dedos de algunos que tocaban aquellas carnes se hicieron luminosos, y hubo tal cual que, estrengando con los dedos el rostro, le comunicó a él el resplandor. No soy yo el único que vio estos admirables efectos. Muchos vecinos de Padua los vieron también. Hasta aquí el autor citado. Lemery no hace tanto misterio del caso, o por mejor decir, no le tiene por tanto insólito. Se hallan a veces, se dice, en las carnicerías pedazos de vaca y de carnero, que lucen de noche, aunque sean recién muertos, y otros, muertos al mismo tiempo, están totalmente destituidos de la luz. Hubo en Orleans este año de 1796, en un tiempo muy templado, cantidad de estas carnes lucientes, las unas totalmente, las otras por intervalos, en forma de estrellas. Se ha notado también que en las oficinas de algunos carniceros casi todas las carnes se hallaron luminosas, y en las de otros ninguna. Creyóse al principio que estas carnes no se podían comer, y se arrojaron al río muchas de ellas, lo que ocasionó pérdida considerable a algunos carniceros, pero muchos se animaron a comerlas, y no solo no experimentaron daño alguno, pero hallaron que eran tan buenas como las demás. En este ejemplar tiene mi señora la marquesa un motivo concluyente para disipar la aprehensión que la poseía, de que la carne del carnero iluminado haya hecho algún daño a los que la comieron, y yo estoy sumamente complacido de haber encontrado noticia tan oportuna para este efecto. Este mismo caso nos manifiesta que es imposible determinar si la iluminación de ese carnero provió de alguna disposición interna de él, u del flujo de algún agente extrínseco. Es claro que habiéndose hallado casi todas las carnes de unas oficinas luminosas y de otras ninguna, esta discrepancia vino de algún agente que había en unas y faltó en otras. Pero ¿quién podrá señalarle? Solo un ángel. ¿Qué sé yo si en aquellas oficinas donde se produjo la iluminación dimanó esta de algunos hálitos salinos sulfúreos que se levantaron en aquel terreno? Si vino de algunos particulares corpúsculos nadantes en aquellas porciones de la atmósfera, si el aliento, si la mano, si los efluvios de tal y tal carnicero fueron cooperantes con otros principios activos que concurrieron en aquel determinado tiempo, las mismas dudas y otras que omito son aplicables al fósforo en cuestión. Esto es lo que me ha ocurrido de pronto en respuesta a la de vuestra merced. La materia es capaz de más largo discurso, más como vuestra merced me insinúa, que mi señora la marquesa está asustada del caso. Me pareció preciso responder a vuelta de correo, por no dilatar a su señoría el desahogo que puedo lograr con estas noticias. Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años.